Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. La Facultad de Medicina, a través de la licenciatura en Ciencia Forense, les da la más cordial bienvenida a esta última sesión del primer seminario web sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz. Agradecemos a la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense, por convocar a este seminario, así como al ingeniero Luis Flores por todo su apoyo en la logística. La dinámica será la siguiente. Cada uno, el ponente tendrá 35 minutos para su exposición. Les pido a los participantes mantener su micrófono y video inhabilitado a fin de evitar interferencias durante la misma. La ronda de preguntas se realizará al final de la intervención de la experta y para poder realizar sus preguntas tendrán que ponerlas en la parte de chat de abajo. Ahora le cedo la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Zoraida García Castillo. Gracias por la palabra, Carla Vázquez. Gracias también por iniciar e introducirnos a esta cuarta sesión de nuestro seminario que por primera vez hemos celebrado. Estamos celebrando el seminario sobre violencia, justicia transicional y cultura de paz. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes han estado asistiendo en todas estas sesiones por su interés, por su participación, por sus opiniones, por las preguntas que nos han venido formulando. Por supuesto, también a quienes nos escuchan por las redes sociales, en Facebook Live, y bueno, por el interés que ha despertado estos temas que hemos venido tratando. Esta tarde el tema es reflexiones acerca de la empatía, la memoria histórica y la reconciliación en la sociedad mexicana, que es un tema que ha propuesto nuestra principal organizadora, la doctora Anaí Rodríguez González, quien ha promovido que este seminario se cree en la licenciatura y que se vaya organizando cada vez pues, con mayor fortaleza. Entonces me parece que el hecho de que ella misma participe en este primer seminario, sea una de las ponentes y nos comparta las reflexiones que ella puede hacer desde su experticia, pues va a ser muy enriquecedor tanto para alumnos de la licenciatura como para toda la comunidad académica y profesional que nos está escuchando. Entonces voy a proceder a leer su semblanza curricular antes de darle el uso de la voz. La doctora Anaí Rodríguez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudió la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana y se doctoró aquí en la UNAM. Es académica de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Forense, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido profesora de posgrado en Derecho de la UNAM en las materias de Sociología del Derecho, Criminología, Victimología y Delincuencia Juvenil. Ha impartido cursos y participado como disertante en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con violencia, víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, psicología forense, derechos humanos y sistema penal. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito del derecho victimal, la psicología forense y la neurociencia aplicada al derecho. Pues sin más, Anaí, te dejo el uso de la voz para que todos te podamos escuchar y al final platicamos e intercambiamos ideas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Zoraida García Castillo. Primero quiero hacer un agradecimiento a la Facultad de Medicina, a la licenciatura y a la doctora Zoraida por tener la sensibilidad de aceptar esta propuesta y la realización de este seminario que trata temas tan importantes para la realidad mexicana. También quiero agradecer al ingeniero Luis Flores y a la licenciada Carla Vázquez porque me han acompañado en todo este proceso de la logística y la realización del seminario. Y les quiero platicar un poquito el porqué de mi presencia en esta cuarta sesión, y es que, como lo decía nuestra primera experta el día lunes, este seminario fue planteado para realizarse de manera presencial. En el Inter, la pandemia nos sorprendió, y entonces lo que sucedió fue que tuvimos que mudar a esta versión electrónica. Y la idea de esta cuarta sesión era compartir con los asistentes una sesión de reflexión donde pudiéramos hacer como un recuento de las ponencias anteriores
y poder tratar justamente las temáticas que son eje de este seminario: la violencia, la justicia transicional y la cultura de paz. Entonces, he preparado una ponencia para que vayamos haciendo ese proceso de reflexión, pero los invito a eso, a que podamos como hacer una retroalimentación una vez que yo haya tratado de explicar algunas temáticas y retomado ideas muy importantes que nos hicieron favor de compartir nuestros expertos en las ponencias anteriores. Entonces, le voy a pedir a Luis si nos ayuda con la presentación. Bueno, la ponencia se llama Reflexiones acerca de la empatía, la memoria histórica y la reconciliación de la sociedad mexicana. La siguiente, por favor. El hilo conductor de esta sesión será el siguiente. Vamos a hablar sobre temas de violencia, vamos a abordar algunos conceptos, después vamos a brincar al tema de la justicia transicional. Ahí nos detendremos un poco en la reflexión del concepto de la memoria histórica para pasar a la cultura de paz y la importancia y el papel que tiene la empatía en el proceso de reconciliación social. Entonces, la siguiente, por favor. Empezaríamos por decir que la violencia es un fenómeno que ha sido muchas veces abordado y que en las diferentes definiciones que podemos encontrar, y que no es la intención poder establecer una en específico, lo que se señala es que tiene como efecto es un fenómeno relacional, es decir, está presente en las formas de interaccionar de los sujetos que forman parte de un grupo, de una sociedad, de una comunidad. En ese sentido, la violencia, por lo tanto, produce ciertos mecanismos o patrones de aproximación al entorno. Habrá sociedades o grupos que sean mucho más violentos que otros, puesto que de manera estructural esta manera de aproximación y de comprensión del entorno se establece. La siguiente, por favor. Si hablamos entonces de que la violencia se desarrolla dentro de un espacio de relaciones, podemos hablar, de acuerdo a Ignacio Martín Baró, que es un psicólogo social estudioso de estos mecanismos, sobre todo de la violencia dentro de la dinámica o de los grupos sociales, nos dice que hay 3 estructuras a través de las cuales la violencia se va desarrollando. Estas estructuras o dimensiones, y es preferible la palabra dimensión, porque lo que él señala es que estas interactúan, no se encuentran en estado puro, están interrelacionadas y pueden ir penetrando de una u otra manera para generar fenómenos de violencia diversos y complejos. En el primer supuesto, la dimensión manifiesta y visible hace referencia a cómo la violencia se manifiesta desde conductas y cómo estas conductas producen ciertos efectos. Es decir, está tratando de analizar cuáles son esas formas en las que ésta se expresa y luego esas formas, cómo producen ciertas consecuencias en el entorno, en los individuos y en las sociedades. Por eso dice que es manifiesta y visible, porque, por ejemplo, la violencia psicoemocional, aun cuando pareciera que no es visible materialmente, es decir, que no deja una huella a lo mejor en el cuerpo de la persona, sí es manifiesta y sí es visible en la alteración que produce en la personalidad de quien la sufre, ¿no? Después tenemos una dimensión estructural y esta dimensión estructural es muy interesante porque hace un análisis sobre la discrepancia que existe entre el sistema cultural, que normalmente está dirigido hacia el conjunto de valores, creencias, y todo lo que tenga que ver con la forma en que una sociedad se constituye como tal, y los sistemas sociales como tales, es decir, cómo estos se manifiestan. Entonces, lo que dice el autor es que la dimensión estructural genera una discrepancia entre el deber ser y el ser. Y entonces eso da lugar a fenómenos como la desigualdad, la discriminación, el racismo, entre otras cosas. Y finalmente la tercera dimensión, que es la dimensión sociocultural, y esta abarca el espacio psíquico tanto del individuo como del grupo y del colectivo y de la sociedad en general. Y tiene que ver también con la valoración que se hace de la violencia, es decir, qué tan positiva o negativa son consideradas esas conductas que manifiestan
este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en los modos de crianza sobre los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ustedes han escuchado mucho este tipo de frases como la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, pareciera que desde el punto de vista de nuestra construcción social, hay ciertas conductas que están permitidas y que son conductas violentas, pero que se justifican porque buscan la obtención de un fin. En ese sentido, si uso cierta coacción o cierta fuerza o cierta violencia para educarte, entonces tengo una valoración positiva de esa conducta. Pero tal vez si hablamos de la violencia criminal, ¿no? Por ejemplo, la desaparición forzada, entonces la valoración que se hace de este comportamiento, sobre todo en épocas más recientes, pues es negativa, ¿no? Entonces, esta dimensión sociocultural va generando ciertas consideraciones a lo largo del tiempo y obviamente las tres son cambiantes, se van transformando y obedecen obviamente a un momento histórico, económico, político y social, y también a diferentes factores como pueden ser la parte económica, ¿no? El desarrollo o la, no sé, la distribución o la densidad poblacional, etcétera. La siguiente, por favor. Siguiendo un poco, Ignacio Martín Baró nos dice que, bueno, una vez que entendimos que la violencia es una forma de relacionar y que entonces esta se distribuye a lo largo de estas tres dimensiones, podemos establecer ciertos elementos que esta contiene. Y a mí me gustó abordar este tema porque después vamos a ver cómo esto tiene que ver tanto con la justicia transicional como con la cultura de paz. En específico, dice que uno de los elementos es la estructura formal del acto. Esto se refiere a que el suceso de la violencia se caracteriza por la aplicación excesiva de la fuerza sobre una persona, organización o proceso. Y entonces aquí el autor dice, bueno, la violencia en este sentido, en cuanto a la estructura del acto, puede ser de dos tipos, final o instrumental. Y dice, bueno, hay violencias que son violencias y que su desarrollo es el fin mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le dispara a otra persona, pues el acto de violencia es el fin en sí mismo. Pero hay otros actos de violencia que son instrumentales. ¿Esto qué quiere decir? Que son medios para conseguir un objetivo. Por ejemplo, vamos a pensar en un tema de represión política, ¿no? En una manifestación como los hechos que platicábamos en la sesión del martes, que acabamos de ver, en una manifestación contra ciertas situaciones que incomodan a la sociedad, de pronto vemos el uso de la fuerza extrema. Sí, la finalidad es reprimir, pero también la finalidad es intimidar. Entonces, es un medio para obtener un fin a largo plazo. En ese sentido, los actos de violencia pueden tener cualquiera de estos dos elementos. La siguiente, por favor. En cuanto a la ecuación personal, que es otro elemento de la violencia, dice, este pretende estudiar las características individuales del sujeto que lo realiza, es decir, aquellas acciones violentas que buscan justificarse en función de las características individuales de una persona. Y aquí es interesante porque la ecuación personal hace relación a dos aspectos, tanto de quien la ejerce como de quien la recibe. ¿Qué pasa o cuáles son las condiciones que generan que una persona pueda considerar que una conducta violenta está justificada? Y luego, cómo cosifica o cómo estigmatiza o cómo define aquellos sujetos a los cuales va a aplicar ese acto de violencia, ¿no? En este sentido, lo que podemos abordar de manera importante es lo que decíamos también en la sesión del martes, que somos un país extremadamente desigual, racista, clasista y que tiene evidentemente una infinidad de grupos vulnerables y de personas que en sí mismas encarnan o reciben varias vulnerabilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, una mujer que es indígena, pero que a lo mejor sufre algún tipo de discapacidad, etcétera. Entonces, eso hace que sea más, entre comillas, justificado el ejercicio de la violencia por aquella persona que la está ejerciendo. Me parece interesante también esta definición de la ecuación personal porque aborda un aspecto que pocas veces se analiza y es cómo se construye
quien ejerce esa violencia, ¿no? En algunos foros a los que yo he asistido siempre se nos dice o se nos habla mucho a las víctimas y pocas veces se enfoca en la formación del perpetrador, ¿no? De quien ejerce esa violencia, porque a lo mejor no queremos ser identificados con esa parte y sin embargo está en esta ecuación, ¿no? Entonces debe ser abordado, debe tratar de dilucidarse cómo es que esos sujetos que terminan ejerciendo esas conductas se construyen y cómo esa ideología se manifiesta en acciones que limitan o que lastiman la esfera jurídica de otros sujetos. La siguiente, por favor. En cuanto al contexto posibilitador, este se refiere al contexto en el cual es factible que se lleve a cabo un acto de violencia, pues se encuentran las condiciones propicias para ello. En este punto se identifican dos tipos de contextos que serán el social y el situacional. El social hace referencia como al contexto amplio, ¿no? O sea, el tipo, la ideología, las costumbres, el sistema de creencia de un grupo específico, de una sociedad en específico, y el aspecto situacional tiene que ver con las condiciones o el contexto micro del sujeto que sufre ese efecto de violencia. Y aquí me quiero detener un poquito porque es imposible no hablar del tema de la violencia, de la justicia transicional y de la educación para la cultura de paz si no reconocemos que somos un país de una desigualdad profunda. Pienso que la desigualdad es uno de los grandes problemas a abordar dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra organización social, no solo desde el punto de vista de las instituciones, sino también desde la manera en que nosotros nos vamos construyendo y vamos construyendo al otro. Y aquí pensaba yo un poco como en estos dos polos que están presentes, que son el concepto de la meritocracia, ¿no? Que es esta idea del echaleganismo, ¿no? De si tú le echas ganas, si tú le pones ganas, si tú haces las cosas correctamente, entonces te va a ir bien. Y en el otro extremo, esta conducta paternalista del Estado, en donde dice, yo te protejo, ¿no? Yo te ayudo, yo te doy, y no cambio de manera estructural y profunda las condiciones que generan esa disparidad. Este tema, por ejemplo, de la meritocracia, requiere a lo mejor hasta una plática en sí misma, ¿no? Porque está vinculada con el tema de la movilidad social, que en estricto sentido la movilidad social lo que nos permite es ser un termómetro para medir la igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, qué tanto o qué cambios experimenta una persona dentro de una sociedad en cuanto a su estructura socioeconómica. Para que tengamos un ejemplo, les voy a dar algunos datos. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias hizo un estudio que presentó este año donde nos dice que el 74 de 100 personas que nacen en la pobreza se mantienen ahí. 74 de 100. Luego nos dice también el Foro Económico Mundial que el índice de movilidad social en México México ocupa, el lugar 58 de 82 países en cuanto al índice de movilidad social, o sea, muy abajo. Y esas son cifras del 2020. Y en 2020 también, según el INEGI, 4 de 100 trabajadores en México, de la población económicamente activa y obviamente en la medición formal, ganan más de 15,429. O sea, quiero que pensemos en eso. 4 de cada 100 trabajadores ganan por encima de 15,429 pesos mensuales. Entonces, esto nos habla de la dificultad justamente para cortar las brechas de desigualdad, ¿no? Y que esto se traduce en el acceso a oportunidades y a la defensa de derechos, ¿no? Si mi derecho es un privilegio, entonces no es un derecho, ¿no? Si no es general, si no se transmite o no se extiende al grueso de la población, entonces no es un derecho, sigue siendo un privilegio. Y entonces creo que esa es una temática que se debe de abordar porque mientras no podamos hacer acortar esa brecha de desigualdad, difícilmente vamos a poder entonces hablar de una cultura de paz y de una reconciliación dentro del tejido social. La siguiente, por favor. El cuarto elemento y último de la violencia es lo que se conoce como el fondo ideológico, ¿no?
Este hace referencia a las construcciones discursivas que determinan su justificación. Y entonces aquí es muy importante que si estamos hablando de que tenemos un gran número de grupos y poblaciones vulnerables, aquí también vamos construyendo un concepto de por qué una persona se vuelve víctima, ¿no? Hay un conjunto de discursos o de construcciones ideológicas que van justificando que una persona sea victimizada o sea violentada en diferentes aspectos de su dinámica, tanto física como social, ¿no? Y, por ejemplo, pienso aquí en un concepto muy interesante que desde la victimología se trabaja, que tiene que ver con la construcción de lo que es el enemigo, el otro diferente, y también de la víctima propiciatoria, ¿no? Pensando en todos aquellos argumentos que nos sirven para justificar, por ejemplo, el que existan feminicidios o que, por ejemplo, los jóvenes sean detenidos y llevados a un penal de máxima seguridad, etcétera, ¿no? Hay toda una construcción alrededor de estos actos de violencia que en el grueso de la colectividad permean y entonces parece decir, ah, bueno, si pasó o no pasó, si le pasó eso, entonces está justificado porque se metió en tales situaciones o se metió en situaciones riesgosas, ¿no? Si tuviéramos una sociedad tal vez mucho más equilibrada, mucho más, menos dispar, a lo mejor podríamos decir, bueno, quien sigue las reglas está salvaguardado de sus derechos, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre, es una falacia y es una idea que nos permite pensar que si yo sigo ciertos comportamientos me voy a mantener a salvo, ¿no? Al final el ejercicio de la violencia está ahí y cualquiera de nosotros puede ser victimizado, ¿no? Y creo que también este fondo ideológico de estas disparidades, pues queda muy evidenciado ahorita con el fenómeno de la pandemia, ¿no? O sea, cómo se han disparado los casos de violencia familiar, este discurso de las chicas, a las mujeres las matan porque andan en la calle en horas que no deben, etcétera. Y de pronto estamos en confinamiento y a las mujeres, pues las asesinan en sus casas, ¿no? Y eso es una realidad que nos está pegando de bruces en este momento, porque entonces ahí nos damos cuenta que todos estos constructos discursivos, pues no se sostienen, ¿no? La siguiente, por favor. De esta manera, entonces tenemos o podemos construir diferentes tipologías de la violencia. Yo aquí les puse un ejemplo porque me gusta cómo esta divide los tipos de violencia de acuerdo a los actores que las ejercen, a los espacios dentro de los que ocurre y también a las formas en que éstas se manifiestan, ¿no? Esto nos lleva a pensar entonces que la violencia es estructural, porque parte de esta dinámica de interrelación, de aproximación con el otro, pero que esto genera múltiples manifestaciones. Y al tener múltiples manifestaciones de las mismas, entonces estamos hablando de muchas violencias, ¿no? Simbólicas, económicas, institucionales, identitarias, criminales, políticas, ¿no? Etcétera. La siguiente, por favor. Esto lleva a un tema muy importante que lo voy a retomar más adelante, pero que tiene que ver con cómo enfrentamos como individuos estos hechos de violencia, ¿no? He pensado, siempre que abordo estos temas, pienso que nuestra sociedad es una sociedad altamente resiliente, ¿no? No sé si esa resiliencia nos lleva necesariamente a hacer los cambios o a cobrar conciencia de las dinámicas en las que nos encontramos, pero resilientes somos. Y esto tiene que ver con que la resiliencia es una capacidad que tenemos las personas para resistir sucesos que ponen en riesgo o que nos afectan o que nos ponen en riesgo de alguna manera, tanto psíquica como física, como socialmente. Y la característica importante de la resiliencia es que es un rehacerse dentro del suceso. Es decir, no ocurre una vez que este pasó, sino que es la capacidad que tengo para estar dentro de ese suceso, resistiendo y afrontando las consecuencias que este tiene. Por otro lado, una vez que esto sale o que esto pasa, que el evento traumático pasa o que la situación de violencia transita,
podemos hablar entonces sí ya de un crecimiento post-trauma que tendrá diferentes efectos, como los pueden ver ahí, cambios en la filosofía de vida, cambios en las relaciones y cambios en uno mismo. Pero para poder hacer ese tránsito entre el hecho o la actitud resiliente y el crecimiento post-trauma, pues se requieren de muchos mecanismos de apoyo y de soporte social que faciliten y que permitan justamente este aprendizaje que más adelante veremos va a permitir la reconstrucción de nuestro tejido social. Entonces, la resiliencia tiene que ver con cómo nos resistimos, muchas veces de maneras a lo mejor no tan activas, pero que estamos ahí, ¿no? Como aguantando, como sobreviviendo, como haciendo frente a estas condiciones y, y para poder conservarnos, ¿no? La siguiente, por favor. Una antes, por favor. Esto es muy interesante, esta es una situación que nos lleva a platicar sobre una clasificación de las victimizaciones. Hay un autor que se llama David Finkelhor, es un estudioso de las dinámicas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, y este autor plantea una cosa que se llama tipología tripartita de la violencia. Y él nos dice, bueno, la violencia como fenómeno está presente en la interacción social, ¿no? En la interacción humana. El tema aquí es que tenemos diferentes tipos de victimización, o sea, la violencia produce diferentes tipos de victimización. La primera es una victimización extraordinaria, que son aquellos casos en los que son extraordinarios, o sea, que salen de lo esperado, que toman por sorpresa al tejido social, que son de alto impacto, ¿no? Y que entonces eso genera una reacción en conjunto, ¿no? Después tenemos victimizaciones agudas. Estas victimizaciones no son extensivas a todos los miembros de la colectividad, sino que afectan a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, la victimización aguda que sufren las comunidades indígenas, ¿no? O la victimización aguda que puede sufrir un niño con discapacidad. Entonces va enfocado a ciertos sectores, ¿no? Y aun cuando pueden volverse victimizaciones extraordinarias, pareciera que solo afectan a ciertos sectores y solo cuando saltan a una victimización extraordinaria es que se van al ojo del contexto social. Y luego dice, bueno, la victimización pandémica, que son aquellos actos de violencia que se generan en el grueso de la población y a los cuales todos en algún momento hemos estado expuestos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el tema del acoso escolar. Si cualquiera de nosotros de pronto hiciera una reflexión sobre, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, pues diría, pues recibí apodos o algún tipo de maltrato. Entonces, todos en algún momento hemos transitado por este tipo de violencias. Obviamente, el autor no está diciendo, bueno, pues es que todo el mundo los transitamos y por eso son normales. No, lo que dice él es que las victimizaciones pandémicas normalmente tienden a estar normalizadas y tienen que ver justamente con este fondo ideológico o con este contexto sociocultural del que hablábamos hace rato. Lo que él marca y dice es interesante y que nos va a servir después para saltar al tema de la justicia transicional, cuando él dice, el problema fuerte viene cuando dentro de un grupo social, estas victimizaciones pandémicas empiezan a darle paso a las victimizaciones extraordinarias. Es decir, cuando estas victimizaciones que eran sui generis, poco probables y que son de alto impacto, se empiezan a volver pandémicas o agudas, ¿no? Y empiezan a volverse constantes, de tal manera que esto genera un proceso de normalización de estas violencias o de estos conflictos violentos que tienen un alto impacto en la dinámica social. Obviamente porque rompen el tejido social o porque dificultan el desarrollo de la vida social de manera adecuada. Aquí hay algo muy importante y tiene que ver con que esta victimización extraordinaria, ¿no? Pues dará lugar a un proceso de normalización. Y a mí me gusta siempre poner esta analogía. Pensemos que el proceso de normalización de la violencia no es como un volcán que está haciendo erupción y entonces uno dice, ahora sí ya todo va a colapsar y vamos a estar en el país se va a paralizar y vamos a reaccionar.
no ocurre así. La normalización de la violencia es como si pusiéramos a hervir una olla con agua. Y entonces ustedes ven que cuando hierve hay burbujitas explotando por todos lados. Esas burbujitas que explotan son la violencia normalizada. O sea, son casos de alta trascendencia, de alto impacto, que modifican el entorno social, que van transformando la manera en que nos vinculamos, pero que están ahí, constantes, ¿no? O sea, no va a llegar algo, va a pasar y nos va a detener y nos va a hacer reflexionar. El proceso de normalización de la violencia no ocurre de esa manera. La siguiente, por favor. Entonces, aquí entramos al tema de la justicia transicional, porque la justicia transicional cobra importancia justamente cuando hay países que están atravesando estos procesos de violencia significativos, ¿no? Significativo se refiere a que la violencia genera tal descomposición del tejido social que la permanencia o la viabilidad del grupo social pues está en juego, ¿no? Este tema evidentemente no es un tema reciente, ¿no? Desde el 2004 la Organización de Naciones Unidas ha venido generando programas que están enfocados a poder atender estos mecanismos de estos mecanismos de protección o de atención a estas violencias significativas, ¿no? Y que evidentemente están basados en temas de cultura de paz a través de un proceso de educación en cuanto a las formas en que nos vinculamos y ejercemos la dinámica social, ¿no? O sea, es un proceso reflexivo, ¿no? A través de saber dónde, cómo, cuándo, por qué se generaron esas violencias significativas y poder como entender qué mecanismos podemos poner en práctica para justamente transformarlos. En el caso de la justicia transicional, el problema en nuestro país es que, como lo hablamos hace rato, la violencia en nuestro país es estructural. Lo decía la maestra Sonja el día martes, ¿no? Tenemos un problema de violencia estructural, los conflictos violentos son múltiples, porque la manera en que esta violencia estructural se manifiesta son múltiples, y obviamente esto ha generado una crisis humanitaria, según lo que declaró el año pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ¿no? Que decía, hay una crisis humanitaria, y obviamente para el tema de procuración de justicia, una emergencia forense. Esto quiere decir, por ejemplo, que un hecho violento, ¿no? Se concatena con otro, con otro, con otro, y entonces los conflictos violentos o estas violencias significativas se vuelven muy complejas. Les pongo un ejemplo. Vamos a pensar en las víctimas de la delincuencia organizada en el caso de Jalisco. ¿Recuerdan el caso de los trailers estos que traían cuerpos, no? Y entonces ahí tenemos una primera violencia, que es esta que genera estas víctimas directas, que son estos cuerpos, y es una violencia criminal, pero luego hay un manejo institucional no muy adecuado de esas víctimas directas y por lo tanto de las víctimas indirectas, porque no se les trata con la dignidad que merecen a los cuerpos, no se les trata de manera adecuada a los familiares, etcétera. Y entonces esa violencia criminal se concatena con una violencia institucional, ¿no? Y entonces va dando lugar a fenómenos mucho más complejos y cuya atención pues se va haciendo más difícil. La siguiente, por favor. La justicia transicional, esto se define como los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para esclarecer los abusos a gran escala realizados durante un conflicto violento, a fin de garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación, ¿no? Es decir, son mecanismos extraordinarios que tienen que ver con la atención o la resolución de estas situaciones que obviamente ponen en riesgo la dinámica social. La siguiente, por favor. Los mecanismos empleados por la justicia transicional no se limitan en ese sentido al campo del derecho, ¿no? O sea, se requiere un trabajo interdisciplinario, diferentes expertos, diferentes científicos trabajando en encontrar soluciones, pero también una participación activa de la sociedad. Lo platicábamos el día de ayer y también el día martes, ¿no? Es la sociedad quien en su mayoría empuja justamente estos procesos de transformación y permite justamente
que esto se traslade o se manifieste en una exigencia clara hacia las instituciones en cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, aquí las instituciones se convierten en facilitadoras, como lo dice aquí la lámina, de este proceso, ¿no? De ahí la importancia que tiene el que se visibilicen estas formas de violencia y el reconocimiento a las víctimas, ¿no? Y a los orígenes de las violencias, ¿no? La siguiente, por favor. La justicia entonces transicional se convierte en una herramienta que le permite a la sociedad y al Estado transitar de un periodo de violencia extrema a la pacificación y la reconciliación. Obviamente, este proceso no es lineal, ¿no? En el ínter van a jugar diferentes aspectos que tienen que ver con la realidad económica, política, social, el conjunto de actores que están involucrados, ¿no? Factores como la corrupción, las brechas de desigualdad, los grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Y lo que se busca es una construcción de una cultura de paz, ¿no? Que permita esta reconciliación. La siguiente, por favor. La justicia transicional, entonces, contempla la posibilidad de mecanismos jurídicos extraordinarios. Y aquí quiero hacer una puntualización importante. Esto de los mecanismos jurídicos extraordinarios es muy importante porque lo que está reconociendo el proceso de justicia transicional es que los mecanismos ordinarios que tenemos, jurídicos, institucionales, no están haciendo frente a los retos que este tipo de violencias están generando. Por lo tanto, es necesario hacer uso de otros mecanismos que van construyéndose y que puedan ayudar a resolver las problemáticas planteadas. Esto evidentemente pues genera resistencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se estableció a través de la sentencia del primer tribunal colegiado 19º del circuito de Reynosa, Tamaulipas, la sentencia a través de la cual se establecía o se ordenaba el establecimiento de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, la reacción, por ejemplo, en el ámbito tanto político como jurídico fue de resistencia en muchos de los casos, ¿no? Y lo que se decía es, no, es que el tribunal está yendo más allá de sus facultades, está invadiendo las funciones del Ministerio Público, etcétera. Sí, pero lo que no estamos entendiendo es que esto es dentro de un marco de un mecanismo de justicia transicional. Lo que la sentencia está diciendo es, tus mecanismos normales no están funcionando y por lo tanto tienes que ir más allá, tienes que encontrar una salida para entonces poder dar respuesta a las exigencias de las víctimas, ¿no? Y poder garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación y a las garantías de no repetición. Ahora, un tema interesante, hablando justamente de estas comisiones, de las comisiones para la verdad, es que estas comisiones son esfuerzos que normalmente, más bien la justicia transicional se centra muchas veces en la creación de estas comisiones. Y aquí yo sí quisiera hacer una distinción que muy correctamente, si ustedes, por ejemplo, checan cómo se construyó en el año pasado la comisión, dice Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. Y entonces las comisiones para la verdad son unas y las comisiones de la verdad son otras. Las comisiones para la verdad de casos atienden a ejercicios puntuales, en este caso, en el marco de un contexto específico que es el caso Ayotzinapa. Mientras que las comisiones de la verdad lo que buscan es hacer una reconstrucción de la memoria histórica a través de diferentes mecanismos para poder esclarecer crímenes en una época y en un momento específico de un contexto social, ¿no? Es decir, las comisiones de la verdad tienen una mayor amplitud y su finalidad no solamente es la parte del acceso a la justicia de las víctimas, sino también tiene como finalidad esencial la recuperación de la memoria histórica y con eso la reconciliación dentro de una sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, un poco también el martes platicábamos sobre esto. Los pilares de la justicia transicional son 4. Son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El tema de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición será muy importante cuando hablemos de reconciliación social, porque la reconciliación social
estará muy vinculada al tema del perdón. Pero el perdón no se refiere a un perdón de carácter moral, se refiere a un perdón donde previamente a esto hubo justicia, reparación, garantías de no repetición y obviamente la construcción y el reconocimiento de la verdad, ¿no? De lo que ocurrió y lo que dio lugar a esas situaciones violentas. La siguiente, por favor. En el tema de la verdad, me quiero detener un poquito porque es justamente parte del proceso reflexivo que quiero que hagamos el día de hoy. Y es que la construcción o la reconstrucción de la memoria histórica tiene un papel muy importante en los procesos de reconciliación. Por dos factores, por muchos, pero por dos esenciales. Y la primera es porque tiene una capacidad simbólica. Cuando nosotros recordamos, reconstruimos, pero al momento de que evocamos, no necesariamente la reconstrucción que vamos a hacer de un hecho va a ser tal cual y sucedió. Obviamente va entremezclado un conjunto de procesos psíquicos, sensitivos, que van a ir moldeando esta verdad que se produce. Sin embargo, hay una capacidad simbólica porque la memoria nos permite recuperar lo no tangible. ¿Qué es esto? Esta parte emotiva, cargada de una fuerte pulsión o de una fuerte carga emocional que además va a ser compartida. Y también va a recuperar, si no de manera puntual lo que ocurrió, sí a través de la reorganización del recuerdo, una verdad colectiva. Es decir, lo que yo diga va a abonar a lo que dice el otro y el otro y el otro y el otro. Y entonces va a ser un cachito. Mi verdad histórica, lo que yo estoy recordando, mi memoria sobre el hecho, va a abonar a esa verdad colectiva, ¿no? Y entonces va a ser menos difícil que a las víctimas se les diga, no, eso no ocurrió, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una cosa como el movimiento del 68, ¿no? ¿Por qué es tan difícil que se reconozca que hubo un movimiento o un mecanismo de represión? Porque hacer eso implica meternos a un proceso reflexivo sobre cómo eran nuestras instituciones, qué generaba, y un poco también lo que decía la maestra Sonja, que los procesos de desaparición forzada, de tortura y de ejecuciones extrajudiciales no ocurrieron a partir del 2006 a la fecha, sino que llevamos mucho más tiempo lidiando con esto. Y la memoria histórica también es importante porque en sí misma es un acto de resiliencia. O sea, es un proceso a través del cual tenemos o cobramos conciencia de nuestra capacidad de adaptación a un momento específico y de nuestra facultad de resistir. Es decir, de cómo decidimos enfrentar un momento y un fenómeno de violencia sistémica, institucional, estructural, criminal, etc. Entonces, el papel de la memoria histórica es muy importante porque nos va a permitir justamente establecer esa estructura colectiva que le va a dar soporte a la verdad de las víctimas. La siguiente, por favor. Puse esta imagen porque, por ejemplo, una de las mejores maneras para empezar a hacer la recuperación de la memoria histórica son justamente las disculpas públicas, ¿no? En esta imagen ustedes ven a Jacinta, Alberta y Teresa, son las indígenas ñañú, que fueron víctimas de tortura sexual a manos del ejército mexicano, y la disculpa pública la ofreció en ese entonces la Procuraduría General de la República el 21 de febrero del 2016. Si tienen oportunidad, hagan el ejercicio de observar la disculpa pública. Y van a ver lo poderoso que es la reconstrucción del momento de manera colectiva, y con eso el plantar la verdad frente a la institución, frente al Estado, ¿no? El poder decir, sí pasó así, y tú no quisiste reconocerlo, ¿no? Pero además de que no quisiste reconocerlo, me seguiste victimizando. Entonces, ese es el papel de la memoria histórica. Siguiente, por favor. A través de la memoria histórica reconstruimos las identidades grupales y sociales, nos reconstruimos como grupo social, como tejido, y facilita de esta manera la cohesión social para dar pasos hacia la reconciliación. Porque dentro de la memoria histórica también se recuperan valores, se recuperan emociones, sentimientos, y entonces esto hace que generemos un proceso de cohesión.
el martes igual que escuchaba yo a la maestra Sonia, pensaba y reflexionaba en cómo nos hemos vuelto resilientes, afortunadamente, también de otras maneras, ¿no? Y el solo hecho de que un grupo de muchachos se ha desaparecido en una manifestación, ¿no? Provoca una movilización inmediata en el grupo social, ¿no? Se cohesiona. ¿Por qué? Porque la memoria está fresca. Lo que tenemos de manera fresca es el caso de Ayotzinapa. Entonces sabemos, autoridades se llevan estudiantes, desaparición forzada, caso Ayotzinapa. Entonces la memoria ahí está fresca. Esa memoria está latente y entonces, ¿qué hace? Que nos cohesiona y por lo tanto nos permite afrontar y responder ante este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Esto entonces me lleva al tema de la cultura de paz, ya como para ir aproximándome al cierre, y de la no violencia, ¿no? Y aquí quiero hacer un alto un poco diciendo, la justicia transicional, un poco sobre las preguntas que se planteaban en una de las sesiones, pues tiene un momento específico, ¿no? Hay un momento en donde empezamos a entrar en ese proceso de justicia transicional. Sin embargo, la cultura de paz sí son mecanismos que van de manera paralela, incluso en situaciones o en dinámicas de violencia. La cultura de paz puede ir de manera paralela, porque tiene mecanismos que están ahí y que son de uso cotidiano de la sociedad, como son las instituciones educativas, las dinámicas familiares, las dinámicas comunitarias, etcétera. Son grandes portadores de estos valores que la cultura de paz puede o que tiene dentro de sus objetivos, y esta sí puede ir de manera paralela, a diferencia de la justicia transicional. Bueno, la cultura de paz es un tema que lleva ya tiempo dentro de la comunidad internacional. Tiene como origen todo el proceso derivado del Holocausto y desde 1945 promueve el derecho a la educación de calidad. Y subrayó la palabra educación porque va a ser el mecanismo idóneo de la cultura de paz para lograr sus objetivos, el proceso de educación. Y no se refiere solamente al proceso educativo formal, sino también al proceso educativo que se realiza a través de diferentes ámbitos no formales, como pueden ser, no sé, grupos, talleres, colectivos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Estos avances científicos aplicados al desarrollo de los conocimientos y capacidades requeridos para lograr el progreso económico y social y alcanzar la paz y el desarrollo. Entonces, la cultura de paz reconoce que la educación es un mecanismo a través del cual podemos alcanzar esto, ¿no? La ciencia nos permite ir comprendiendo, ir haciendo avances, pero el progreso económico, ¿no?, está ahí presente. Y esto tiene que ver con lo que platicábamos sobre las brechas de desigualdad. La siguiente, por favor. Estos son los ámbitos de acción de la cultura de paz, ¿no? O sea, esto es lo que busca. Los procesos educativos en la cultura de paz y la no violencia buscan, obviamente, una educación para la paz. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Un desarrollo económico y social sostenible, o sea, algo que vaya, que acorte estas brechas de desigualdad, ¿no?, de falta de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que dejen de ser, que ciertas condiciones dejen de ser privilegios y se conviertan en eso, derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación democrática a través del diálogo, ¿no? La comprensión de la tolerancia y solidaridad, que se dice muy sencillo, pero sabemos, sobre todo por cómo está nuestra dinámica social actual, pues que no es fácil construir tolerancia y ser solidarios. La comunicación participativa y la libre circulación de la información, ¿no? Ahora tenemos múltiples fuentes informativas, podemos ir a diferentes medios, podemos saber de diferentes mecanismos para poder allegarnos de datos que nos permitan ir construyendo nuestra propia percepción de la realidad, ¿no? La paz y la seguridad internacional. O sea, la paz es un derecho. Vivir en paz, vivir de manera solidaria, vivir de manera armónica, es un derecho. La siguiente, por favor. Y ya para cerrar, les diría que este proceso de cultura de paz se manifiesta en situaciones o en sociedades que han atravesado procesos de violencia
en un proceso de reconciliación social. Y a pesar de que la lámina está así, empezaré al revés, o sea, empezaré explicando temas de conflicto, empatía, diálogo, para terminar con el tema de la reconciliación. Y es que, hablando del tema de cultura de paz, el conflicto dentro de la cultura de paz, el asumir o la resolución de conflictos implica un cambio de paradigma, porque implica dejar de ver al conflicto como un símil del enfrentamiento y empezar a verlo como un mecanismo de cambio y de transformación, ¿no? Que se logra como a través del diálogo. Hay toda una rama dentro de la cultura de paz que se dedica justamente al estudio del conflicto, que se llama conflictología. Por ejemplo, uno de sus máximos exponentes es Eduard Viñamata. Y entonces ustedes ahí pueden ver cómo la perspectiva del conflicto cambia. De verlo como algo que genera estrés o que genera confrontación, se empieza a abordar como una posibilidad de cambio y de interrelación en cuanto a significados insignificantes entre los miembros de un grupo, ¿no? ¿Por qué el conflicto nos es tan complicado? Porque todo conflicto nos genera incertidumbre. Cuando estamos ante un conflicto, la manera en que concebimos algo o cómo la comprendemos o lo definimos se cuestiona. Y entonces ese cuestionamiento hace que tengamos esa incertidumbre, ¿no? Al ser humano le gusta tener seguridad de lo que va a suceder, ¿no? Y este conflicto hace que tú te enfrentes o te cuestiones tus propios sistemas de creencia, tus valores, tus propios comportamientos, etc. Pero lo que plantea el conflicto desde la cultura de paz es dejar de verlo desde un aspecto negativo y entonces observarlo como una oportunidad transformadora, ¿no? Claro, esto a través de tanto del diálogo como de la empatía. Y a mí me gusta mucho hablar del tema de la empatía porque es un elemento esencial, es un elemento base para la acción social. No es el único, pero es un elemento esencial que permite la acción social, o sea, la acción colectiva, el poder como realizar acciones en beneficio de la colectividad y obviamente es también la base de la vida en comunidad, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo cuando empezamos a analizar estos temas que pensemos que vivimos por un acto de compasión, ¿no? Cuando nacemos somos pequeñitos, indefensos y entonces alguien, que en este caso la mayoría, el 99% de las veces es nuestra madre, decide que va a cuidar de nosotros, ¿no? Y ese es un acto de compasión. Entonces, desde ese primer momento, el contacto con el otro es empático, ¿no? Y nos permite como establecer o interrelacionarnos. La empatía hay múltiples definiciones, pero en esencia se define como la capacidad para percibir, compartir y muy interesante, e inferir sobre los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Esto quiere decir que la empatía nos permite el reconocimiento del otro, y voy a decirlo entre paréntesis, entre comillas, perdón, como un igual. No igual en el sentido de que somos idénticos, ni de un principio de unicidad, sino el reconocimiento del otro como alguien con condiciones y características idénticas a las mías, como alguien que tiene derecho a accesar a lo mismo, como alguien que puede estar pensando, sintiendo o comportándose de maneras similares a la mía. En este sentido, hay diferentes estudios que abordan el tema de la empatía y durante mucho tiempo se creyó que la empatía, había personas que eran carentes de empatía, ¿no? Hay un autor que se llama Simon Baron Cohen que aborda una teoría, él es un neurocientífico y él habla sobre temas de empatía y tiene un libro que se llama Empatía Cero, donde plantea toda su teoría sobre la empatía. Y lo que él dice es, no existe gente con empatía cero. La empatía es una habilidad con la que el ser humano nace, pero como toda habilidad hay que desarrollarla. Entonces, las personas que se encuentran en la empatía cero, en realidad se encuentran en los niveles más bajos de empatía, ¿no? Él tiene un espectro o una curva en donde tienes del 0 al 6 y entonces él va estableciendo ciertas características para definir qué tan o qué menos empático es una persona. Pero lo interesante de esto es justamente el poder definir a la empatía como una habilidad que puede ser desarrollada, que está ahí presente, ¿no?
mucho tiempo y pensando un poco en lo que hablaban de la personalidad violenta, ¿no? Se pensaba que las personas que tenían trastornos antisociales de la personalidad o que cometían ciertas conductas o crímenes atroces no eran empáticos, ¿no? Y lo que sabemos es que sí son empáticos. Lo que pasa es que la empatía tiene dos elementos esenciales, que son el poder identificar y el poder responder frente a eso. Y eso es lo que les decía, que es la base de la acción social. O sea, el poder identificar me lleva a tratar de reaccionar, a un accionar, a un hacer. Entonces, por ejemplo, las personalidades violentas o las personas con trastornos antisociales a veces podrán identificar, pero no siempre responder ante eso. Y otras veces no podrán identificar lo que sucede con el otro, sino que podrán solamente identificar lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces, esa conducta de espejo que hacen con el otro, pues está un tanto ausente, ¿no? Sin embargo, este planteamiento es muy interesante porque entonces si es una habilidad, podemos empezar a desarrollarla, ¿no? Y muchos de los estudios de este autor plantean en cómo poder enseñar cómo poder establecer mecanismos a través de los cuales la empatía pueda incrementarse, ¿no? Y entonces esto derive en una mejor dinámica social, ¿no? Y en situaciones menos riesgosas o menos violentas dentro de nuestro contexto. Finalmente, el tema del diálogo tiene que ver con una capacidad no solo de transmitir pensamientos, sentimientos, creencias, sino también de escuchar y de entender al otro, ¿no? Entonces, la empatía da lugar justamente a este tema del diálogo. Y todos estos factores terminan o se concatenan en el tema de la reconciliación social, que tiene que ver con, a través de toda esta educación del manejo del conflicto, de la empatía, del diálogo, pasando por los procesos de justicia transicional para el acceso a la verdad, a la justicia, la reparación, la garantía de no repetición, etcétera, a un reconocimiento del papel de las víctimas, que el entorno propicie y ayude a que ellas reconozcan su fuerza, su valentía, su dignidad y con eso recuperen un lugar dentro de la dinámica social que los va a convertir en sobrevivientes de esos hechos violentos y que eso nos lleve a un proceso de restitución social que logre un impulso real para la transformación de nuestras sociedades, ¿no? Y entonces, en esencia, ese es el proceso para la reconciliación social. Construir la paz es muy complejo, porque es endeble, ¿no? Toma mucho tiempo, pero vale la pena apostar. Muchas gracias. Gracias, Anaí, por tu exposición. Me parece que lograste lo que te propusiste y que nos expusiste al inicio, que fue retomar puntos de las exposiciones anteriores, pero hacer hincapié en temas que no se habían trabajado o conceptos que no se habían trabajado en las sesiones anteriores. A mí en lo particular me llama mucho la atención esta combinación que haces entre los temas muy inherentes a la justicia con temas de análisis conductual que no pueden separarse uno del otro, ¿no? La empatía, el trabajo comunitario, el trabajo en sociedad, la importancia de los niveles de comunicación, y pareciera que estuviésemos hablando de un mundo ideal. Vamos a terminar esta sesión y si nos metemos a ver las noticias o a las redes sociales, lo que estamos viendo es, por ejemplo, este fin de semana hubo 200 personas muertas en México, asesinadas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aún cuando estamos en un panorama, en un contexto de pandemia en donde hay mucha gente que está confinada, de todas maneras, se sigue sucediendo situaciones de conflicto. Extorsiones, eso está a la orden del día. Y lo que ya decía, sí se ha comentado aquí, la violencia al interior del hogar, ¿no? La violencia intrafamiliar y en la que los grupos vulnerables, entre los que están las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, son los primeros en ser violentados.
Entonces pareciera que son como dos realidades distintas, pero precisamente creo que el objetivo de este seminario ha sido visibilizar que el instrumento de trabajo frente a este panorama que puede ser muy desolador, tendríamos que estar trabajando desde las bases. Y las bases es, pues, este trabajo conductual entre nosotros mismos, entender redes sociales, entender redes de solidaridad e irlo combinando con estos otros factores, como es este en el que haces hincapié, que es la empatía. Yo con eso me quedo y me gustaría, si ya hay preguntas formuladas, pues dar lugar a que nuestro auditorio pueda dialogar contigo. Así es, doctora. Vamos a leer una pregunta que tenemos aquí en el chat. Dice, ¿cómo podemos desarrollar la empatía en las personas que convivimos, suponiendo que estas personas ven el problema de la violencia como algo ajeno a su entorno? Muchas gracias, Brian. Es complicada porque, vamos, podemos establecer mecanismos a través de los cuales podemos facilitar, ¿no?, que una persona empiece a desarrollar esta habilidad empática. Sin embargo, incidir en el pensamiento y en la conciencia de una persona es muy complejo, ¿no? Muchas veces tiene que pasar como por la comprensión de sus propios procesos, de sus propias experiencias, ¿no? Y yo lo que te diría es que hay cosas que, como lo que explicaba la doctora Zoraida, ¿no?, hay cosas que no vamos a poder cambiar, que están ahí, que están ocurriendo, que vemos todo el tiempo, ¿no? Y a veces esa parte de ver a la violencia como algo ajeno es un mecanismo también defensivo, ¿no? O sea, no queremos ni ser parte, ni pensar que en algún momento esa situación nos va a tocar y nos va a poner vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que una de las mejores formas de desarrollar la empatía en alguien es nosotros siendo empáticos al momento de tratarlos, ¿no? O sea, que esos mecanismos empáticos se vean primero reflejados en nuestros comportamientos para que de esa manera, al momento de percibir o de sentir cómo nos empezamos a relacionar, la otra persona pueda responder. A veces lo vas a lograr, otras veces no. A veces podrás recibir esta misma dinámica, esta misma respuesta. Otras veces eso no va a pasar, pero creo que es algo que vale la pena, ¿no?, como tratar. No vamos a educar en la empatía, pero sí podemos facilitarla y podemos impulsarla, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con cómo podemos entender también a esa persona dentro de su propio contexto, ¿no?, lo que lo rodea, y el por qué reacciona como reacciona. Eso también es ser empático, hacer ese análisis como más profundo para poder entender por qué esa persona toma o reacciona de tales o cuales formas. Muchas gracias, doctora. Javier Contreras escribe, ¿qué tanto se ha podido estudiar las relaciones empáticas en las redes de crimen organizado? Sí, ese artículo es un gran artículo, ¿no? Porque Morir es un alivio es un gran artículo que habla sobre justamente qué pasa con las personas que se ven involucradas en estas dinámicas de crimen organizado, ¿no? Y yo, respondiendo a esto, ¿qué tanto se ha podido estudiar? Muy poco, porque la realidad es, primero, que es un ámbito difícil de análisis, porque para poder ingresar o para poder tener acceso a las dinámicas que se dan dentro de esos grupos, pues eso es complicado, ¿no? En el artículo mismo la autora plantea que fue complicado cómo lograr estas entrevistas de estos chicos que están involucrados en estas bandas del crimen organizado, ¿no? Y entonces ahí te permite, es interesante porque el proceso de empatía lo genera la lectura de esos contextos, ¿no? De cómo es que llegan a eso. Y entonces a ver, y quiero ser clara con esto, eso no significa que justifiques. No se justifica el acto de violencia, pero sí entiendes y logras decir, pues sí, ¿no? Con razón.
O sea, ahora entiendo de dónde viene como todo este proceso y cómo termina generando todas estas dinámicas violentas y por qué Juanito, Perenganito, Merenganito terminan metidos en estas bandas de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ha sido un estudio difícil, primero porque las poblaciones son de difícil acceso, es riesgoso, ¿no? Y en segunda, porque es complejo y a veces quienes lo abordan pues no logran como penetrar en esa parte justamente de la interacción social y de la parte empática, ¿no? Doctora, parece que tenemos un problema con su micrófono, entonces le pediría, exacto, con un poco Ya. con interferencia. Tenemos otra participación. Dice, en una sociedad en la que las desigualdades han aumentado en las últimas décadas y que por ende han causado que las interacciones se vuelvan más distantes según sus ingresos, ¿cómo podríamos generar empatía si de inicio estas situaciones causan un distanciamiento social? Un amigo mío que estudia como todos estos temas filosóficos, él es un filósofo, decía, bueno, es que tenemos que volver al origen, ¿no? Que es la persona, el ser humano. Entonces, cuando estamos hablando de cómo la disparidad se da en función de los ingresos y demás, tiene que ver con cómo nos replanteamos el tipo de sociedad y en función de qué valores nos vamos a construir, ¿no? Esta parte de que trata, por ejemplo, Erich Fromm en varios de sus libros que tiene que ver con el ser o el tener, ¿no? Y entonces el simple hecho de cuestionarnos bajo qué paradigmas nos vamos construyendo como sociedad es interesante, ¿no? O sea, ¿qué le damos peso? ¿Qué es lo que estamos ponderando dentro de nuestras dinámicas? ¿Qué consideramos algo exitoso? ¿No? Estamos hablando en el término de generar empatía, y eso quiero como ser muy clara, porque estamos hablando de ese fenómeno, ¿no? Si tuviéramos que abordarlo desde el punto de vista de los derechos humanos o de un aspecto político, de un aspecto económico, bueno, las aproximaciones serían diferentes. Pero creo que aquí tiene que ver, exacto, con eso, desde el punto de vista de nuestras dinámicas sociales, qué ponderamos, ¿no? Y cuáles son esos valores y esos códigos de comportamiento que nos van regulando. Obviamente vamos a tener respuestas que van a contestar esto de la desigualdad, pero el simple hecho de planteárnosla ya es un avance. Lo que decía la doctora, ¿no? La doctora Zoraida, abrimos cualquier nota y vemos violencia, desigualdad, muerte, etcétera. Pero el simple hecho de empezar a discutirlo y de hacer un proceso reflexivo ya empieza justamente a hacer esas pequeñas islas de las que hablaba el ponente de ayer, ¿no? Y que una vez que se van concatenando, a lo mejor va creando un gran frente, ¿no? Porque la humanidad ha funcionado así. Cuando empezamos a hacer grandes frentes, hacemos grandes avances, ¿no? Y el hecho de que ahorita estemos desarticulados no significa que siempre vamos a estar así, ¿no? Tenemos un comentario de Laura García. Recomiendo un documental sobre este tema, La libertad del diablo. Y siguiendo, tenemos un comentario de Diana Esmeralda. ¿Cómo trabajar desde cero? ¿De qué forma nos reconciliamos con nosotros mismos, con ideologías creadas y adquiridas para poder emerger a una empatía social? Sobre todo frente a las situaciones que han puesto en evidencia la brecha social donde juzgamos comportamientos ajenos desde nuestra simple individualidad. Bueno, pienso que uno nunca empieza a trabajar desde cero, ¿no? Uno trabaja con lo que es, con lo que tiene y con lo que ha construido. Creo que la posibilidad de mantener procesos reflexivos, ¿no? De estar haciendo como observaciones constantes de quiénes somos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos y sobre todo qué tan congruentes somos entre nuestros sistemas de creencias, nuestros valores y las conductas que se manifiestan en nuestro entorno, es una buena manera de empezar, ¿no? Eso no significa que no nos vamos a equivocar o que muchas veces no vamos como a caer en ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Esto que señalaba en el comentario, ¿no? Tendemos a juzgar, ¿no? A veces participamos de aquello que después criticamos, ¿no? Pero justamente el proceso de constante reflexión nos ayuda a darnos cuenta de dónde estamos parados y sobre todo también pensar en esto que les decía al último. La empatía también genera acción social.
O sea, no solamente es conmigo mismo, sino que eso me mueve a los grupos de defensa de derechos humanos, los grupos de familiares de desaparecidos, los colectivos que luchan por la preservación del medio ambiente, etcétera. Lo que están haciendo es una conducta empática que los lleva a una acción social, a ser solidarios. Y entonces eso creo que es importante. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. ¿Qué estrategias para desarrollar la empatía podrían proponerse para no llegar al punto de tener que experimentar algún problema para entender y comprender su gravedad? Eso es una pregunta interesante, pero también es una pregunta compleja, porque va a depender mucho de los contextos, ¿no? O sea, los niveles de, por ejemplo, los niveles de gravedad, ¿no? Pues van a variar de acuerdo a la experiencia y a la historia de vida de cada individuo. Entonces, es un poco complicado decir, bueno, ¿qué estrategias tendríamos que estar desarrollando? Pero creo que tiene mucho que ver con que nos comportamos mucho en la medida de cómo somos tratados. Y cuando no somos tratados de esta manera, eso también tiene una reacción, ¿no? O sea, la no empatía o la violencia también genera una reacción y en esa reflexión creo que podemos quedarnos. Pero sí creo que esta parte de las estrategias depende mucho de los contextos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, no sé, se me ocurre un pequeño que está enfrentando una situación de acoso escolar con una persona que a lo mejor está enfrentando una dificultad de pérdida del trabajo, ¿no? Entonces ahí la empatía, las estrategias que pudieran poner en práctica, más que de empatía, de resiliencia, son diferentes. Tenemos también una intervención más de Juan Cuellar. Entonces, ¿podríamos plantear el autocuestionamiento como un detonador de la empatía? Pienso que en la vida madura sí, pero en la vida temprana, estamos hablando como en la formación de niños, niñas, adolescentes, pues tiene que ver con la interacción directa con el otro, ¿no? En cómo se es tratado, en cómo se es reconocido, en cómo se es mirado. Entonces, porque a partir de eso es que obtienes como esa imagen que el otro te devuelve. Y en función de eso puedes empezar a construirte como un sujeto social, ¿no? Pienso que en la parte adulta, en la parte ya más madura, sí, los procesos reflexivos, más que el autocuestionamiento, creo que es un proceso de introspección reflexivo, sí ayuda para estar como constantemente detonando esta habilidad. Pero en las edades tempranas sí es muy importante la interrelación. Por eso esto que les decía al principio, ¿no? Las dinámicas de violencia también generan formas de aproximación con el entorno. Entonces ahí el otro significativo, diría Freud, es muy importante, ¿no? Porque a partir de eso vamos a establecer ciertas dinámicas de interacción. Al parecer son todas nuestras intervenciones. Sin embargo, aprovechando que está usted aquí presente en la sesión y siendo la creadora de este evento, me gustaría hacer una pregunta de manera personal. ¿Por qué el científico forense debe estudiar, debe conocer sobre la violencia, sobre la cultura de paz y sobre la justicia transicional? Esa es una muy buena pregunta y yo pienso que, bueno, no lo pienso, estoy convencida, ¿no? Lo pienso y lo creo, ¿no? Que los científicos forenses deben aproximarse al estudio de estos fenómenos de importancia y de trascendencia social, porque para empezar, su formación lo permite. Ellos están formados de una manera compleja, de análisis profundo, y entonces la resolución de estos problemas pasa justamente por análisis de este tipo. En segunda, porque ellos tienen el perfil perfecto para participar justamente en estos mecanismos extraordinarios de la justicia transicional, como ya algunos de nuestros estudiantes, por ejemplo, están colaborando en esta comisión para la verdad del caso Ayotzinapa, y podrían aportar, por ejemplo, mucho en los procesos de análisis de recuperación de la memoria histórica, pero sobre todo en los procesos de acceso a la justicia. Y porque creo que además el proceso de cultura de paz, en el caso específico de la cultura de paz, pues debe de ser algo que se promueva en cualquier perfil, en cualquier carrera y en cualquier espacio donde tengamos un ámbito de la educación, ¿no? Entonces creo que el científico forense puede contribuir mucho
al análisis de estos fenómenos complejos y a que estos análisis se materialicen dentro de los procesos jurídicos, de los procedimientos a través de los cuales las víctimas van a poder acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y obviamente a las medidas que nos permitan garantizar que estas situaciones no se vuelvan a repetir. El camino es largo, pero creo que ellos van a ser como actores sociales muy importantes. Muchísimas gracias, doctora. También queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, al doctor Víctor Garay, a la maestra Mariana Ortiz, a la maestra Magdalena Espinosa, por sus felicitaciones y por sus comentarios. No me queda más que para cerrar este evento darle la palabra a la doctora García Castillo. Muchas gracias, Carla, por permitirme cerrar la sesión. La verdad es que ha sido no solo esta sesión, sino las 4, muy aleccionadoras. Nos dejan con muchas interrogantes. Yo en lo particular lo pienso y lo estaremos compartiendo seguramente todos los que estamos escuchándote, Anaí. Pareciera un reto muy difícil, pero por algún lado tenemos que abordar, ¿no? Y me parece también muy interesante eso que has dicho ante un cuestionamiento que te hicieron sobre si estamos empezando de cero. Yo creo que hay una plataforma, ¿no?, sobre la que estamos caminando. Lo que sí es cierto es que los contextos, y el contexto es difícil, ¿no? Ahora mismo estamos todos o muchos en confinamiento y eso ya nos tiene muy estresados, ¿no? Entonces, hablar de todos estos significados de empatía, de un trabajo de una mejor convivencia, poniéndonos en la situación del otro, el poder enfrentar ciertas situaciones estresantes que cada uno tenemos, como el niño que es objeto de acoso, una persona que ha perdido su trabajo. Siempre son situaciones que estresan y el siguiente paso es la violencia. Entonces, sí, la violencia es un tema en escalada. Creo que está muy bien planteado que hablemos también de la paz y de la cultura de paz también en escalas, ¿no? En escalas desde lo más íntimo, desde la convivencia social más íntima, nuestra abstracción hacia nosotros mismos y, por supuesto, en contextos más amplios y tan retadores como puede ser el nuestro, el mexicano. Agradezco también todas las palabras que nos están poniendo de felicitación, tanto en el chat de esta sesión como en las que se están plasmando en las redes sociales. Felicidades a la organización de este seminario y bueno, pues a todos ustedes por su interés. Estamos organizando más eventos, la licenciatura no cesa en trabajar y en estar en constante comunicación con todo el gremio seguidor de los temas científicos forenses que nos interesan de manera común. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias.